Aleluya. Así que le damos la bienvenida a la iglesia Cristiana Emanuel y creemos que Dios está con nosotros en esta tarde, en esta mañana, perdón. Le damos la bienvenida a todos los que están siguiendo también por las redes sociales, por Instagram, a través de Pastor Santos Jr. y también en la página web de la iglesia de Facebook, Emanuel Caguas. Así que los bendecimos, aquellos que se vayan conectando. Queremos que Dios pueda bendecir tu vida en este momento. Yo te reto a un momento a que alces tus manos ahí donde estás. Si estás en tu casa, si estás en el carro, alces tus manos y podamos alabar al Señor con gozo y con alegría. Y tú le digas: Señor, yo te bendigo porque este es el día que tú hiciste, este es el día que hizo el Señor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su verdad y por su palabra que va a ser ministrada en nuestros corazones en esta mañana. Le puedes dar gracias al Señor por tu familia. Le puedes dar gracias al Señor por tus hijos. Le puedes dar gracias al Señor por tu matrimonio, por tu trabajo, por tantas bondades, por tus amigos. Pero dale gracias a Dios un momento por la salvación. Porque la salvación de tu alma es lo más preciado que tú tienes. Es eterna. Dios cambió tu vida y cambió tu corazón y trasladó tu alma desde las tinieblas, dice la palabra de Dios, hasta la luz de Cristo. Y eso es una bendición que no tiene precio, que no se puede comprar con dinero, que no se puede comprar con nada del mundo, que no te lo puede dar ningún gobernante de esta tierra. Amén. Así que alaba al Señor en este momento y yo te exhorto a que hagas ese ejercicio de alabanza. Vamos a llenar la alabanza, vamos a llenar de adoración, vamos a llenar de todo lo que podamos nuestras vidas y nuestros corazones de la presencia de Dios. Vamos a saturar nuestras mentes con la palabra del Señor y yo quiero que tú le hables a todo tu ser en este momento y le recuerdes que vamos a recibir palabra del Señor. Y la palabra de Dios se tiene que recibir con reverencia, se tiene que recibir con atención, se tiene que recibir con palabra de Dios, se tiene que recibir con gozo y con alegría, se tiene que recibir, Dios mío, reconociendo que Dios está en medio de nosotros. Y si Dios está en medio de esta reunión, hermano, escucha bien. Si Dios está en medio de esta reunión, no hay nada más importante. Y si Dios está en medio de esta reunión y Dios está hablándote a ti, no hay nada más importante en este momento. Y con esa actitud y con esa reverencia y con ese respeto a lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque es importante eso. Vamos a buscar Romanos 15. Vamos a buscar Romanos 15 del versículo 7 en adelante hasta el versículo 13. Sí, entonces Romanos 15 del versículo 7 al 13 dice así, hermano. Lo puedes buscar en la aplicación de tu Biblia, lo puedes buscar en tu Biblia escrita, pero síguelo, búscalo, porque Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y yo quiero que hagas énfasis en esa frase, la pueden marcar ahí. Dice: glorifiquen a Dios por su misericordia. Glorifiquen a Dios por su misericordia. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios por su misericordia. Y el apóstol Pablo da varias frases de cómo está escrito en el Antiguo Testamento, que los gentiles van a glorificar a Dios. Y dice así: como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, en otra porción de la Escritura dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, en otra porción del Antiguo Testamento, Pablo cita: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y en otra porción de la Escritura dice, y aquí cita el libro de Isaías,
estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Ministra tu palabra a nuestros corazones. Ministra, Señor, tu palabra a nuestra vida. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la fuerza y la sabiduría para articular lo que tú plasmaste, el Espíritu Santo de Dios, en esta carta a los romanos, para nosotros también en este día. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. La palabra enseña siempre que el plan de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. El plan de Dios no es un plan pequeño que solamente queda en un individuo. El plan de Dios es bendecir a todas las naciones. Por eso la iglesia del Señor siempre está al frente en lo que se trata y lo que se relaciona con la obra misionera. La iglesia del Señor entiende que el plan de Dios es para todas las naciones, incluyendo Puerto Rico. Sí, Dios quiere bendecir a Puerto Rico, Dios quiere bendecir el Caribe, Dios quiere bendecir a Estados Unidos, Dios quiere bendecir a África, Dios quiere bendecir a todos los que son los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. La Biblia tiene que verse desde esta perspectiva, de una perspectiva mundial. Dentro del plan de Dios, tú y yo en lo individual estamos involucrados, pero también todas las naciones están pensadas e incluidas en el plan de Dios. El evangelio de Dios nunca fue la intención de Dios bendecir al pueblo de Israel nada más, bendecir a los judíos nada más. Los judíos fueron tomados aparte, y vemos toda esa historia en el Antiguo Testamento, para que fuesen una nación diferente, porque de ahí era que el plan de Dios iba a cumplir, porque Jesús iba a nacer y el Salvador del mundo iba a venir a bendecir a todas las naciones a través de la figura de Jesús y de Israel. Así que Dios escogió a Israel no para que fuesen una nación que vale más que las demás. Dios escogió a Israel no para que fuese una nación que fuese más importante que todas, sino que le dio un propósito a una nación tan pequeña de ser una nación que iba a preparar el camino para la bendición de todos. Escucha bien, la bendición tuya y mía está en lo que Dios hizo a través de Israel. Y a través de Israel Dios bendijo a Jesús, y Dios puso a Jesús en la tierra, y Dios salvó a todos los judíos que creyeron en Jesús, pero también a todos aquellos que pertenecen a las demás naciones que creen en Cristo Jesús. Y por eso Pablo le está enseñando a los romanos que debemos recibirnos, ya seamos judíos o gentiles, los unos a los otros, porque el plan de Dios toca, el plan de Dios bendice, no más allá de una etnia, más allá de una barrera geográfica. El plan de Dios es para todo aquel que está confiando en Jesús. Por lo tanto, yo debo recibir a mis hermanos en Cristo como Cristo me recibió a mí. Hermano, la frase clave aquí que yo quiero que veamos en esta mañana es que nosotros debemos glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios como está escrito. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Cuántos saben lo que es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es un atributo, es una cualidad de Dios. La misericordia de Dios significa, tiene dos términos. Está el término legal y está el término de la compasión. En el término legal, la misericordia de Dios lo que significa es que un juez no le da al culpable lo que se merece y tiene misericordia. Es como cuando un padre va a disciplinar a su hijo y lo va a castigar, pero no lo castiga aunque se lo merece. Y eso es lo que hace Dios con nosotros a través de la salvación. Nos merecíamos estar excluidos de esa bendición de Dios por nuestra rebelión.
Nos merecíamos estar excluidos de la palabra, de la salvación, por nuestra rebeldía en el corazón, por el orgullo que hay en nuestras vidas. Merecemos estar apartados de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron excluidos o destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia de aquel que quiere vivir a su manera, vive una vida apartada del disfrute de la presencia de Dios. Esa es la consecuencia y la paga del pecado, que es muerte. Y la muerte espiritual significa separación, significa estar lejos y no unido a Dios. Esa es la consecuencia espiritual. Si tú entendieras la gravedad de este asunto, nosotros pudiéramos estar hablando horas y horas de cómo la sociedad se ha dañado, corrompido, porque han sacado a Dios de sus vidas. Cómo los gobiernos se han corrompido porque han sacado a Dios de sus sistemas y de sus plataformas. Cómo los gobiernos y los matrimonios y las familias y los padres que crían están haciendo daño porque Dios no está en el asunto. Y cuando la separación de Dios y de nuestras vidas y nuestro corazón es real, se afecta la familia, se afecta la iglesia, se afecta todo lo que toca mi vida. Pero Dios en su misericordia envió a Jesús. Dios en su misericordia no me dio el precio final de lo que me tocaba, sino que Cristo llevó en la cruz el pecado que me separaba de Dios, y Cristo me salvó y te salvó a ti. Así que Él, como juez, tuvo misericordia de darme a mí lo que me merezco por ley, y Cristo pagó ese precio. Cristo llevó ese castigo en la cruz del Calvario. Cristo es el ejemplo de la misericordia de Dios. También hay otra definición de misericordia, que es la que viene de la palabra en sí mismo. Misericordia se compone de dos palabras: miserable. Miserable, y cordia tiene que ver de la palabra del latín corazón, cardia. Se refiere a la capacidad de sentir la posición de miserable o de necesidad de las demás personas. Es la capacidad de sentir en el corazón la desdicha de los demás, la falta de felicidad de los demás, la miseria en que viven los demás. Por eso es que se habla de cuando alguien tiene misericordia o actúa en misericordia, actúa en caridad, actúa en bendición, actúa dándole, porque reconoce que hay gente necesitada, que necesita a alguien que tenga misericordia, que tenga la capacidad de sentir en su corazón lo miserable que es esa persona. No en el sentido de valor, porque todos tenemos la misma valor, sino que hay gente que están desventajadas, hay gente que no tiene el disfrute de la presencia de Dios, hay gente que no tiene los mismos recursos que quizás que tú tienes, y el creyente aprende a hacer misericordia porque entiende que todo lo que ha recibido lo recibe de parte de Dios. Y también el creyente sabe que Dios ha tenido misericordia con él y que Dios ha visto lo miserables que somos cuando no estamos en su presencia y cuando Él no dirige nuestras vidas, y Él tuvo misericordia de nosotros. Yo quiero que tú saques un momento entonces y le digas al Señor: gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Señor, porque tú no me diste lo que yo merecía, sino que tuviste compasión de mi condición. Yo no sabía orar, yo no sabía comunicarme contigo, yo no sabía arrepentirme de mis pecados, yo vivía en orgullo, yo vivía en hipocresía, yo vivía haciendo lo que me daba la gana, y Dios me vio en mi condición, me dijo: pobre santo, pobre Junior, necesita tanto de mí, y Él tuvo misericordia. Y cuando Dios ve las naciones, Dios las mira con misericordia. Alguien dice amén. Puede flashar las luces o puede darle un aplauso al Señor. Cuando Dios ve tu vida y mi vida, Él las ve con misericordia. Él ve tu condición, Él ve mi condición y se acuerda de que somos unos miserables sin Él.
Escucha bien, yo no estoy diciendo que la creación de Dios no tiene valor. Yo lo que estoy diciendo es lo que dijo el apóstol Pedro cuando Jesús le preguntó si se quería ir porque estaba cansado de escuchar palabras, porque la gente estaba recibiendo palabras duras, palabras que confrontaban. Y Pedro le dijo: Pedro, Señor, bájale el mensaje, dedica más suavecito porque la gente se está yendo. Estás perdiendo tus fans, estás perdiendo tus likes, estás perdiendo seguidores. Jesús, por favor, no hables tan fuerte que la gente se va. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y Pedro le respondió: Señor, ¿pero a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Usted está entendiendo lo que es misericordia? Pedro sabía su condición. Pedro sabía que sin Dios no era nadie. Pedro sabía que la presencia de Dios lo había transformado y lo había cambiado y lo había bendecido de tal manera que la misericordia de Dios tenía que ser glorificada, tenía que ser bendecida y exaltada. Podemos tomar un momento ahora y reconocer esa cualidad grandiosa del Señor. Y Pablo para eso cita varias pasajes del Antiguo Testamento. Y el primero que cita ahí en el verso 9 de Romanos 15 dice así: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Dónde está eso? Eso está en el Salmo 18. En el Salmo 18. Yo quiero que usted lo busque conmigo. Salmo 18 del 48 al 50. Salmo de David, guerrero del Señor. Mira lo que dice así, lo que dice allí: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Pablo está citando en Romanos 15 el Salmo 18, donde se reconoce que Dios es el que nos libra de todo enemigo, donde se reconoce que Dios es el que nos levanta contra aquellos y nos pone más alto contra aquellos que se levantan contra nosotros como iglesia, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Varón violento, Dios nos libra de todo varón violento. Obviamente para nosotros como iglesia eso tiene una connotación espiritual. El pecado, las huestes espirituales de tiniebla, los demonios hacen fuerza, no quieren que la iglesia avance, pero Dios en su misericordia le da poder y le da autoridad a la iglesia para que pueda vencer el pecado en el nombre de Jesús. Y nos libra de toda atadura, de todo hombre fuerte, espiritual, que quiera que nuestras vidas no prosperen y crezcan. Dios en su misericordia nos libra. Por lo tanto, dice el salmista: yo te confesaré entre las naciones. Yo voy a decirle a todo el mundo lo que tú has hecho en mi vida. Y los gentiles, cuando escuchaban a los romanos predicar, se daban cuenta: espérate, que este mensaje es para mí también. Y yo me voy a apropiar de la promesa del Señor. Y yo me voy a apropiar de lo que Dios hace en mi vida. Porque yo creo que Dios va a derribar el enemigo de las almas. Dios va a derribar toda autoridad de tinieblas. Dios va a derribar toda autoridad de pecado. Dios va a derribar todo aquello que se oponga a que su voluntad se haga en mi vida. Jesús es quien cumple este pasaje. Jesús y la iglesia, todos aquellos también que no somos de Israel, este pasaje es para nosotros. Vemos entonces desde el Antiguo Testamento que el plan de Dios fuera que nosotros fuésemos salvados y pudiésemos alabar al Señor, porque también Dios nos iba a tocar con su poder y con su misericordia. ¿Podemos glorificar a Dios por su misericordia? El otro texto está en versículo 10 de Romanos 15 y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Nosotros, el cristiano debe ser la persona más gozosa del Señor. ¿Por qué? Porque ha recibido lo que no merecía, la gracia de Dios, la salvación, y no ha recibido el pago de sus acciones.
al igual que todo aquel que ha sido salvado y Dios lo ha cambiado y lo ha transformado, debe ser todo aquellos que sean los más gozosos, los más alegres por la obra de Dios en su vida. Y Pablo cita aquí Deuteronomio 32:43, donde dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Lo que Dios estaba diciendo ahí lo dijo a través de Moisés. Moisés estaba ya finalizando su tarea ministerial y estaba dejando a Josué a cargo para que él se encargara de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés estaba dando un mensaje poderoso al pueblo de Israel a través de un cántico, y les estaba diciendo: oye, no solamente ustedes, sino todas las naciones alabarán al Señor y alabarán a Dios, porque Dios los llevará, y esa conquista que ustedes van a tener y aquellos que se levanten en contra de ustedes, Dios los va a derrotar. Y Dios los va a bendecir a ustedes, pueblo de Dios, de tal manera que van a poder llevar el nombre de Dios en alto. Entonces Moisés dice: alabe al Señor. No solamente ustedes, pueblo de Israel, que van a conquistar la tierra prometida, sino que mirando hacia el futuro, dirigido por el Espíritu de Dios, Moisés dijo: también todas las naciones van a alabar al Señor, porque la conquista y lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel les va a recordar a todo el mundo que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de misericordia y que Dios es un Dios de gracia. El pueblo de Israel no conquistó la tierra prometida porque eran tremendas personas o tremendos guerreros. Acababan de salir de la esclavitud, llevaban 40 años en el desierto. En el desierto murieron muchas personas a causa de su desobediencia. Fue una generación nueva, inexperta, que no sabían casi de guerra, dirigida por dos personas mayores que eran Josué y Caleb. Así que Dios tuvo misericordia de ellos, y mientras ellos se encargaban de llevar el nombre de Dios, Dios se encargó de sus enemigos. Eso es lo que vemos cada vez que nosotros nos ponemos a la disposición de la obra de Dios. Tú te encargas de las cosas de Dios y Dios se encarga de aquellos que hablan de ti. Dios se encarga de aquellos que murmuran de ti. Dios se encarga de enemigos que vienen a atacarte, que vienen a tentarte. Tú te encargas de las cosas de Dios, y aquellos que te hicieron daño, Dios se va a encargar de ellos. A lo mejor Dios los salva también. A lo mejor Dios los bendice también, y tú vas a glorificarte a Dios, porque así como Dios tuvo misericordia contigo, la va a tener con los demás. Pero déjale tus asuntos al Señor. Deja que Él sea. Glorificamos a Dios por su misericordia. Y si Dios cambia aquel que tú pensabas que no iba a cambiar, pues más grande es el Señor. Más gloria le damos, porque es un atributo de Dios. Dios es glorificado por su misericordia cuando nosotros recibimos más de lo que merecemos. Dios conoce nuestra condición. El próximo texto que Pablo cita para que alabemos a Dios por su misericordia, como está escrito, está en el verso 11, que dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Romanos 15:11. ¿De dónde Pablo saca eso? Del Salmo 117, del 1 al 2. El Salmo 117 es un salmo que se pueden aprender de memoria, porque solamente tiene 2 versos. Y hay una canción bien antigua que yo me acuerdo que mi mamá cantaba, y que cantaba en una iglesia cuando yo me criaba, que decía así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Eso es un salmo viejo. Ese es este salmo, el Salmo 117. No sé cuántos se acuerdan de esa canción. Y este salmo exalta y levanta en alto la misericordia de Dios. No solamente, como dice el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel,
sino para todas las naciones. Tú y yo estamos incluidos en el plan de Dios sin merecerlo. Se llama misericordia de Dios. Pueblos todos, yo digo, Emanuel, completo, todo, alabe al Señor, alabad a Jehová, naciones todas, engrandécelo, porque Dios te ha dado más misericordia, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, y Dios es fiel para siempre, aleluya. Qué tremendo, un salmo tan corto, tan lleno de alegría, tan lleno de alabanza, tan lleno de riqueza teológica, porque la bondad del Señor es grande para aquellos que se gozan en Él, para aquellos que han sido recipientes de la grandeza, misericordia de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien dice amén? Y Pablo dice, glorifiquen a Dios por su misericordia. En el versículo 12 de Romanos 15, espero que me estén siguiendo ahí donde están. Dice, otra vez dice Isaías, ahora Pablo cita otro texto del Antiguo Testamento. Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y Pablo está citando ahí Isaías 11, del 1 al 10. Yo creo que usted lo busque conmigo. Isaías 11, del 1 al 10, donde Isaías está hablando acerca de Jesús, hacia el futuro, está profetizando, y dice Isaías 11, saldrá de la vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Jesús es descendiente de Isaí. Por eso es que nosotros, quizás para nosotros estos nombres no nos hacen sentido, pero bíblicamente lo que está diciendo es que la promesa de Dios que iba a salvar al pueblo de Dios y al mundo a través de esta linaje de David y de Isaí, que son los ascendientes de Jesús, pues eso se cumple en Cristo. Y lo que nos deja saber es que todo esto que está hablando aquí, Romanos 11, del 1 al 10, se cumple en lo que Pablo está diciendo, de que la salvación ha llegado para todo el mundo y debemos gozarnos en su misericordia. Y Isaías 11 dice, y reposará sobre él, versículo 2, el espíritu de Jehová. Mire, hablando de Jesús, qué tremendo, ¿verdad? El tronco de Isaí, el vástago de Isaí. Usted sabe cómo son esos vástagos, que a veces, cuando pasó María, que todo quedó desolado, parecía como si hubiesen quemado a Puerto Rico de tan feo que quedó, todo marrón, árboles partidos. Pero a las semanas comenzaron a salir esos retoños, y comenzaron a salir esos vástagos, y los árboles comenzaron a tirar nuevas ramas. Y yo me gozaba porque yo estaba trabajando y salía mucho afuera, por la isla, a hacer diferentes misiones que tenía en ese momento. Y yo veía poco a poco que lo que estaba oscuro, lo que estaba desolado, lo que estaba quebrado, todos esos árboles que estaban rotos, pues comenzaron a tirar ramas y comenzaron a florecer y comenzaron a echar vástagos nuevos y ramas nuevas, diciendo que en lo externo se habían afectado, ¿no? Pero en lo interno todavía tenían vida. Y muchas veces así vemos el plan de Dios. A veces no entendemos las cosas que pasan alrededor de nosotros. A veces no entendemos los eventos de la tierra, los gobernantes que Dios quita y que Dios pone. Pero no te creas y no creas la mentira de que el plan de Dios no sigue corriendo. El plan de Dios sigue corriendo. Y el vástago en Cristo Jesús, que lo que significa es que Él es la esperanza, Él es la salvación, de Él es el dominio, de Él es el poder, de Él es la sabiduría y la inteligencia. Dice Isaías, hablando de Jesús, nosotros nos debemos apropiar de esto y entender que esto no ha terminado. Dios sigue obrando en nosotros. Dios sigue haciendo su voluntad. Y dice la palabra, reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Jesús no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y dando a entender cómo va a ser el reinado de Jesús cuando se cumplan todas estas cosas, él da unas ilustraciones aquí. Mira, morará el lobo con el cordero. Se supone que el lobo y el cordero, el lobo se aproveche del cordero y lo destruya, pero en el reino de Jesús hay paz. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderán su mano sobre la caverna de la víbora, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Lo que está dando aquí el profeta a entender con todas estas ilustraciones, que son poéticas, pero a la misma vez nos da a entender cosas como que se supone que no sucedan, porque está el depredador morando en paz con la presa. Y lo que está diciendo aquí el Señor con esto es que Dios gobierna, y su gobierno es un gobierno de paz, y su salvación será real en nuestras vidas. Y cuando Cristo consuma y cumpla a cabalidad esta visión que tuvo Isaías hacia el futuro, veremos que la presencia de Dios verdaderamente es quien trae paz al corazón del hombre, quien trae paz a las naciones. Es la presencia de Dios, porque Él es el que, y Dios no vea con el pecado, Dios lo juzga, y Cristo es el único que puede juzgar el pecado y la condición del ser humano, y lo hace con equidad, dice la palabra de Dios, y lo hace con justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que así como Israel necesitaba el gobierno de Jesús, así también todos aquellos que no son Israel necesitaban el gobierno de Jesús. Por eso dice que se levantará a regir en los gentiles. Y mira lo que dice el versículo 9 de Isaías: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cantará puesta por pendón. Pendón significa estandarte a los pueblos. Será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Escucha bien lo que está diciendo aquí el texto. Lo que está diciendo aquí es que cuando Jesús se manifieste, todas las naciones lo van a mirar. Y lo van a mirar porque solamente se van a dar cuenta que en Él hay esperanza. Y lo que hacían los batallones en el Antiguo Testamento y en las épocas antiguas era que tenían unas banderas, y esas banderas identificaban el batallón de quién era. Y usualmente en las primeras filas había alguien que llevaba una bandera al cuerpo de batalla. Algo similar a esto. Obviamente tenía el logo del ejército, y tenía una bandera que identificaba la guerra y las naciones que estaban guerreando en ese momento dado. Lo que está diciendo Isaías es que cuando Jesús venga, Él será levantado como estandarte, y los pueblos van a poder ver la bandera, el estandarte de Jesús. Y yo estoy usando esto como ejemplo. Lo que estoy diciendo es que se iba a levantar en alto, porque cuando se levantaba en alto todos podían ver quién era el que representaba a esa nación. En el caso del pueblo de Dios,
A mí no me representa un partido político, a mí no me representa lo que yo tengo, ni mi casa, ni la cuenta del banco. A mí lo que me representa es la figura y el nombre de Jesucristo, que es quien tiene poder y autoridad. A Él es el que alzamos en alto, porque Jesús, dice la palabra de Dios, que tiene un nombre, que es sobre todo nombre, que se levanta y que se nombra en la tierra y debajo de la tierra. Y que todo aquel que mire a Él con misericordia, con arrepentimiento, va a ser restaurado. Porque ahora mismo Jesús gobierna en nuestras vidas, hermanos. Simplemente para dejarles saber este tiempo de que esta palabra que está en Isaías 11, de 1 al 10, Pablo dijo, se está cumpliendo. Jesús está siendo levantado. Jesús está siendo glorificado. Y todo aquel que mire a Jesús verá salvación. Y no importa cómo está tu matrimonio, no importa cómo está tu familia, no importa cómo está tu condición espiritual, si tú miras a Jesús, Jesús fue levantado, murió, resucitó, fue puesto a la diestra del Padre. Y el evangelio que predicamos no habla de un Dios que está muerto, no habla de un Cristo que está sufriendo, habla de un Cristo que está levantado en gloria, que está levantado en alabanza, que está siendo adorado por la iglesia, que está siendo adorado por todas las naciones de la tierra, porque hemos visto la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se ha levantado en nuestras vidas. Nosotros tenemos muchas razones, muchas motivaciones para adorar al Señor con gozo, para adorarle con alegría. Y dice la palabra que Jesús fue puesto por estandarte a los pueblos de la tierra y será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué quiere decir que mi habitación será gloriosa? Quiere decir que donde yo more, Cristo va a estar. Y como Cristo está, yo voy a poder disfrutar la mejor vida posible que yo pueda tener en esta tierra. Es una vida llena de la presencia de Dios, con aquel que es poderoso. Él es el que me representa. A mí no me representan ni los republicanos, ni los demócratas, ni los PNP, ni los independentistas. Si usted puede tener su ideal, usted puede tener el movimiento que sea en su página de Facebook, pero usted como cristiano tiene algo más importante, más trascendente, más glorioso, más grande, más maravilloso. Es el nombre poderoso de Jesús, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y a mí, yo sé que los hombres podemos hacer ciertas cosas buenas, pero no podemos hacer todas las cosas buenas. Podemos hacer ciertas actividades de bondad, pero no todo lo que hacemos refleja la bondad y el carácter de Dios. Pero hay alguien que sí me representa, que nunca falla, que nunca se equivoca, y que la presencia de Dios lo levantó en alto para que podamos ir con gozo y con alegría, disfrutar de esta vida y decirle al Señor, Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque tu reino habita en mi vida, gracias, Señor, por tu misericordia. Así que yo te exhorto, lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia de los romanos, yo te exhorto a ti, iglesia, en esta mañana, glorifiquemos a Dios por su misericordia, glorifiquemos a Dios porque ha sido bueno. ¿Qué tal si te pones de pie un momento o alza tus manos ahí donde estás y le dices, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu sacrificio, gracias porque me salvaste, gracias, Señor, porque tú bendeciste mi vida el día que me limpiaste de todo pecado. Gracias, Dios mío, porque me diste vida eterna. Ayúdame, Señor, a llevar este mensaje, a recibir a otro, a darle a otro lo que tú me has dado a mí, a darle a otro lo que tú le has dado a la iglesia. Tú eres quien nos representa, tú eres quien nos da la misericordia que necesitamos cuando fallamos, cuando no cumplimos, cuando desobedecemos sin querer hacerlo. Oh Señor, tu misericordia nos sostiene, nos levanta, y tu gracia nos salva, y tu gracia nos mantiene, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén, hermano?